Empezamos este bloque hablando del caso de Gina Cárdenas, una mujer que fue sentenciada a cadena perpetua por haber asesinado a su marido, y organizaciones sociales de derechos humanos han cuestionado duramente este fallo de la justicia fueguina, de eso estamos hablando porque ocurrió en Tierra del Fuego, por considerarlo con falta de perspectiva de género. Para hablar del tema estamos con Indiana Guereño. Indiana es del Observatorio Asociación Pensamiento Penal y ya mismo nos adentramos en el tema junto con ella para que nos dé algunos detalles más de lo que es este caso Gina. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Indiana. por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo es el caso puntualmente? Bueno, Gina es una mujer de 25 años que estaba embarazada en el momento del hecho. Ella convivía con su agresor, alquilaban una pieza en un departamento, es decir que no es común en estos casos, pero en este caso en particular había testimonios que escucharon lo que sucedió esa noche. Gina se defiende de su agresor. ¿Por qué digo que era su agresor? Porque él ejercía violencia por motivos de género contra ella. De hecho, en la sentencia que la condena a prisión perpetua se establece que ella vivía encerrada, que él la controlaba absolutamente, que ejercía celos, pero celos que la sentencia califica como celos como una pareja cualquiera, es decir, la sentencia la termina condenando a prisión perpetua por homicidio, cuando en realidad ella se defendió. Claro. ¿Y cuál es ese delgado límite, Indiana, teniendo en cuenta, entre otras cosas, también que la Fiscalía, lo sabemos porque nos hemos adentrado en el caso, había pedido 8 años de prisión y termina teniendo esta mujer una prisión perpetua? Claro, la Fiscalía consideró que Gina mató a su agresor con conocimiento, digamos, porque quiso hacerlo, pero tuvo en cuenta la violencia de género. Ahora, esa violencia de género la tildó como psicológica, por los celos, violencia económica, encontró, pero dijo que no estaba acreditada la violencia física. Y eso es raro, ¿sabes por qué? Porque mira, estamos mirando aquí, por ejemplo, lo que la Fiscalía apelaba en ese momento, y nos ocupamos de este caso en particular, porque una de las frases que la ahora imputada en ese momento repetía era: déjame salir, me quiero ir, cuando no la dejaba salir de su casa. Esto es lo que relatan algunos de los testigos. No te quiero lastimar. Es decir, que había como una advertencia respecto a lo que podría terminar de una manera terrible. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Él ingresa a la habitación con un cuchillo, ella la mantenía, él la mantenía encerrada a ella. Los testimonios dan cuenta de eso, que ella le decía: me quiero ir. Ella empezó a armar el bolso, algo típico. Cuando las mujeres empiezan a demostrar que quieren terminar con la relación, él se puso muy violento, fue a buscar un cuchillo y en el momento del hecho ella se defiende con ese cuchillo, y después, cuando se da cuenta de lo que había sucedido, empieza a tratar de reanimarlo, a gritar que llamen a la policía. Ahora, lo más importante de esto es que esa violencia física, que no se encuentra probada según la Fiscalía y según el tribunal, en realidad sí estaba probada, porque la perspectiva de género lo que obliga es a entender el relato de la víctima, que lo dijo en el propio juicio, pero además a escuchar los otros testimonios, que explicaron todo lo que escuchaban las discusiones. Ahora, ¿había denuncia? Porque uno de los puntos fundamentales cuando hablamos de casos de violencia de género es si hubo o no denuncia previa de esa situación violenta, en este caso de la violencia física, que aduce el tribunal no tener pruebas. Bueno, en realidad ella no estaba obligada a denunciar. Esto es muy importante, ¿no? Porque el círculo de la violencia es muy difícil de desarmar, sobre todo cuando él tiene sobre ella violencia económica, ejerce sobre ella la violencia económica, le controlaba cómo vestirse, la llevaba al trabajo, la iba a buscar, la acompañaba hasta la cocina y el baño. Todo esto está en la propia sentencia. Entonces, posibilidades de ir a denunciar son muy pocas en ese marco. Exactamente. Más allá de lo que ocurre una vez que las mujeres hacen las denuncias, ¿no? Todo lo que el sistema de justicia tiene para brindarle. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, no era posible exigirle a Gina que haya hecho la denuncia previa. En una situación de, como decíamos, ¿no? De inferioridad en cuanto al ejercicio de poder, además porque estaba embarazada. Está embarazada. Ya nació. Sí. Pero la verdad es que la sentencia es escandalosa, porque si bien empieza nombrando normas sobre violencia de género, pero después no la aplica. No la aplica. Por el contrario, habla de una relación de paridad entre dos personas que no eran justamente pares, digamos, ¿no? Claro. Estábamos leyendo también aquí en parte de lo que es la descripción de los hechos de parte de la Fiscalía también, lo que da cuenta como el tema de físico, ¿no? La diferencia de contextura física que debería haber sido tomado en cuenta y que tampoco lo fue. Y consultarte, Indiana, ya para terminar, digamos, ¿qué hacer cuando la justicia no tiene esta
esta perspectiva de género? ¿Quiénes integraban el tribunal? Digamos, ¿por qué adoptaron finalmente esta decisión de la prisión perpetua para esta mujer? Bueno, son 3 varones que juzgaron a Gina con trayectorias de vida completamente distintas, por supuesto, a la de Gina, que le exigen algo que no le hubieran exigido seguramente a un varón, porque cuando uno analiza el hecho, si pone a 2 varones, entiende que es una legítima defensa igual. Si pensamos que un varón tiene al otro encerrado en un lugar que no le permite salir, que es más grande, que tiene más fuerza y encima entra con un cuchillo a intentar atacarla, bueno, es una legítima defensa. Y lo dice el Código Penal, no es que lo decimos desde el Observatorio de la Asociación Pensamiento Penal caprichosamente. Desde el Observatorio hicimos un análisis transdisciplinario del expediente, desde la criminalística, desde el derecho, de la psicología forense, y cuando advertimos que se estaba por cometer esta injusticia, bueno, viajamos a Ushuaia, estuvimos presentes en las audiencias y ahora nos vamos a presentar como amigos del tribunal. Ahora el Superior Tribunal de Tierra del Fuego es quien tiene que decidir y dejar sin efecto esta sentencia que es sumamente arbitraria. Ocurrió en noviembre del 2021 y en otra oportunidad vamos a seguir hablando con Indiana sobre lo que pasa después, ¿no? Estas mujeres que son penalizadas, en este caso a prisión perpetua, y que luego, cuando logran salir de la cárcel, del lugar de encierro, no tienen una vida disponible como para seguir subsistiendo. Y ocurren, en algunos casos, situaciones más que violentas que terminan con la muerte. Pero eso queda para otro día. Indiana, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Seguimos de esta manera.